¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos. Bienvenidos. Ya vamos a empezar la vuelta a España VFR. Eh, bueno, ya a fecha de hoy ya se cierra la encuesta que hice en el canal de la plataforma roja. Se ha quedado un empate. Aquí os lo enseño. Vale, se ha quedado un empate con la Cessna 172 o bien Garmin 1000 o la analógica. De momento voy a emplear ahora la analógica. Y la Cessna 182 de carenado. Hay un empate, así que voy a utilizar las dos. Una la voy a utilizar, que voy a empezar ahora con la 172 y hasta más o menos la mitad de vuelta, y luego la segunda parte de la vuelta la voy a terminar con la 182. Y bueno, pues ha habido una participación de un 40% con la Cessna 172 y la 182 y un 20% la Muni 20. Y bueno, y una participación de 5 votos. Bueno, pues una vez esto, voy a hacer el tour. Salgo del aeropuerto de Menorca, de Mahón. El motivo es porque, como salgo con FS Airlines no reconoce el aeródromo de San Luis, que yo sepa. Ya lo probé y no lo reconoce, entonces tengo que salir, tengo toda la flota en Menorca. Entonces cogeré una Cessna 172 que tengo por ahí y será con esta la que vaya haciendo toda la vuelta. Entonces, vale, forma de proceder. La forma de proceder en visual. Aquí tenemos el ATC, el CTR. Muchas gracias, Katy Wins. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí tenemos el CTR. Tenemos que, pues saldría haciendo los tramos de patrón de tránsito. Hola, ¿qué tal? Mi piloto favorito. ¿Qué pasa, Katy? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos. Os enseño la carta visual de Menorca. Bueno, haremos una salida que ahora no sé si es la 19, la activa, pero luego lo miraré el metar. Salimos a la derecha, salida de la derecha, y nos metemos aquí. Si salgo por la 19, si salgo por la 01 será a izquierda. Nos metemos por el pasillo VFR, máxima altitud 1000 pies, no podemos ir mucho más. Y luego ¿qué más tengo preparado por aquí? Bueno, esto es lo de insignia. Voy a ir hasta Catepera, cruzaré lo que es la bahía de Alcudia hasta Alcudia, y luego en Inca tenemos un punto de notificación. Vamos a ver aquí. Vale, aquí en Inca tenemos el punto eco. Aquí tenemos un punto de notificación obligada en el caso de que fuésemos con ATC, con el, a ver si lo diré, con IVA o con Batsim, pues tendríamos que notificar que alcanzamos este punto. Sí, voy a pasar por Inca y luego ya vamos directamente a Son Bonet, que también tengo que mirar el metal para ver qué pista favorece. Hoy estaba favoreciendo la pista 05. Hoy que he estado pasando por la zona, veía que los aviones aterrizaban y despegaban por la 05, y en el aeropuerto de Palma por la 06. Estaban utilizando la 06. Los vientos venían del este. Bueno, ahora veré qué me encuentro. Bueno, esto explicado esto, pues vamos a la práctica.
pues nada, voy al simulador. Voy a preparar el cargo. No, espérate, que voy con Air Hauler 2. Vale, preparo Air Hauler 2. Que así lo utilizo todo. Cessna, Skyhawk, la que utilizo es la de WB, o bueno, Whiskey Bravo Sim, de Just Fly. Ok. Y vamos a Sonbonet. Vamos a poner que salimos a las 8:56 de la mañana, hora Zulú. Y vamos a llevar 2 pasajeros. Vale, le añado combustible. Listo, vale, lo de Air Hauler 2 ya está. Vale, ya ha cambiado. Me ha puesto la hora actual. Bueno, actual, la que le he puesto. Vale, vamos a ver el pesos. 46, carga útil. Aquí me pone que llevo demasiada. No lo puedo cambiar. Bueno, da igual, voy a salir así, ya veremos. Vale, ahora voy con FS Airlines, que no me olvide. Vamos a ver qué me dice FS Airlines. Fly. Fill up. No me pone nada. Listo. Vale, lo minimizo. Vale. Bienvenido, crack Futuraman. 4 minutos para que embarquen los pasajeros. Bueno, mientras os enseño un poquito el avión como es. Vale, este modelo tiene aquí todo, tiene que estar las letras en verde. A ver cómo se giraba. Vale, aquí veis que están los wheel shocks, la cubierta de pito, todo está puesto, entonces está en rojo. Y si le damos a la otra ruedecilla, esto es el mantenimiento del motor y todo esto. Tengo el realismo en on. Y si hubiese algo en amarillo o en rojo, esto hay que solucionarlo, ¿vale? Porque puede haber pues que esté un poquito seco de aceite, entonces aquí te lo simula bien. Puedes tener un fallo de motor. Vale, aquí tenemos esto del color, pero esto no tiene nada que ver, me parece a mí. A ver si se nos va a parar el motor. Hombre, Animal 2, ¿qué tal? Mete a Otto, que con Helio te quita peso. Bueno, que es el muñequito que tú llevas de copiloto. E indicator, bueno, aquí son un par de ajustes que se puede tocar. Vale, pues le quitamos los wheel shocks, la cubierta de pitot, del tubo pitot, y listo, ya estamos con todo en verde, ya podríamos arrancar motor. Este modelo, como debe estar sacado del default, no se puede abrir la puerta ni la ventana, es la pega. Pero no pasa nada, no pasa nada. Vale, un minuto para que embarquen y arrancamos. Bueno, pues ya me explicarás cómo se pone a Otto. Que yo no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea, hay cosas que no tengo ni idea. Que te tienen que hacer el avión alrededor tuyo entonces. Pero esto lo que estás diciendo es de Otto, ¿eh? Vale. Otto está en puntos suspensivos. No sé si te lo ha puesto Twitch. No, que he visto Otto está en el chat y puntos suspensivos, que no sé si los has puesto tú.
Ah, flyingsim.to, vale, vale. Ah, el enlace, es que no te deja. No te deja poner enlaces. Ah, el punto .to, vale, vale, ya lo buscaré entonces. Vale, ya tenemos los pasajeros embarcados, ya podemos arrancar motor. Ponemos el freno de estacionamiento. Mezcla rica. Esto para adentro. El selector de fuel en bot. Aquí. Le damos a la batería. Alternador. Ponemos luces de navegación y beacon. Uepa, ahí, beacon. Divertido. Ah, sí, sí, no, tiene pinta de ser divertido. Y le damos a la llave. Pásamelo por privado los enlaces. Que bonita la Cessna. Sí, sí, es muy Si bonita. quieres dejar una donació a través de PayPal para apoyar el canal, pincha aquí https PayPal. Ahora, a ver, arrancado. Vale, tenemos alternadora. Ponemos aviónica. Vale, podemos poner en el chat el metar de Mahón con el símbolo de exclamación, metar y espacio y el código ICAO de Mahón. Ahí, muchas gracias. Tenemos un capo key. Para conocer todos los comandos disponibles en el chat, escriba command. 240. Pues ahora nos favorece la 1.9, ¿eh? Pista 1.9. Sería la activa. Hace su test, código me lo he inventado. No, es correcto, es correcto. Weather for Palma de Mallorca, condicions Unió dels Emirats Àrabs, Oh. temperatura off 85. Bueno, vamos a encender Islandia, blowing from this Austria 3M. aquí el Garmin. Corrent humidity Islandia 58. Otro Garmin. Y tenemos que me has dicho de QNH 1010. Oh, Para reflexionar, Cristuan. 1010. Varo. Listo, y ahora ponemos el transponder en standby. Enter. Ahora, enter. Enter. Y ahora se tiene que alinear. Aquí también, enter. Enter. Hay que esperar un poco. Mi canal principal https www y autobac. Ayer estuve probando la Cessna Citation, el CJ4. Sí, el CJ4, el que viene de Fold de Flight Simulator. Y hice un vuelo de Menorca a Valencia. Fue bien, pero no me interceptaba, o no lo hacía bien, no me interceptaba bien el localizador. Bueno, el localizador me lo cogía, pero no sé, no iba muy bien. Si es que por eso no vuelo en redes de vuelo. Porque puedo hacer alguna trastada, lo que sea, y bueno, por eso no me meto en IBAO ni en Batsim. Si hago alguna trastada, pues me autorizo yo mismo, que no pasa nada. Vamos a calibrar el QNH ahí. Vale, vamos a quitarle un poquito de mezcla. Ahí. Y ponemos un puntito de flap. No es necesario, podríamos salir directos. Vale, ahora para coger. Creo que hay un mod que lo corrige, pero no soy el más indicado de explicar cómo funcionan esos aviones. Ah, ya. No, ha de ser también el momento que lo hice para ver si me defendía bien. Pero también los que hacen de terceros están mucho mejor. Yo este avión vi que faltaban muchas cosas. Estaban sin simular.
Vale, chicos, pues nos vamos. Vamos a poner taxi. Bueno, ¿qué hago? Utilizo el ATC del Simu. Me gasta la meva cosina del chat. Sovint en català se'm gasta la meva cosina. Sí, es que tengo una secre que es un poquito catalana. Sintonizamos Menorca tierra, salida hacia oeste. Vamos a poner este. No abuses de mayúscules o tendrás tren. Ajá, a ver. Contate con la torre de control cuando esté listo. Ajá, vale. No se escucha, el otro. Solo se escucha el piloto cuando habla, pero en la torre no se escucha. Vale, pues vámonos. Fuera de pista, 1-9, utilizando pista de rodaje. Juliet, Tango, November Romeo. Vale. Te pasaràs en algun moment tu el 2024. Lo he estado usando el 24. Lo he estado usando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no gira? Ah, coño, que lo tengo puesto el... Tengo puesto... W Instant Gaming Comic Gamer 3D me ayudarás Y a ti te saldrás Ahora. económico. Vale, ha vuelto. ¿Qué pasó? No sé, se me ha ido el internet. Si te gusta el contenido... Vale, ya estamos. Actual Montserrat. Venga, vamos a seguir. Sí, además que todos los monitores, todo lo que lo tenía monitorizado se me había ido. Ya ha sido fallo de internet. Lo que decía que Hola, Cativa Els. se ve un poquito... Se ve un poquito así. Sí. Aparte, se ve un poquito así como estas nubecillas que hay, porque tenemos ahora un clima aquí que está como tapado, como un bochorno. Está haciendo mucho bochorno. Y eso da la sensación de más calor. Bueno, pues he comprado un avión. Me he comprado un avión que me lo tengo que estudiar un poquito este. Es el Air Tractor. El Air Tractor 802. Que está en Flight Simulator 2024. Y está muy chulo. Lo que pasa es que me lo tengo que aprender cómo va, que ayer me costaba un montón ponerlo en marcha. Hay que mirar la checklist. Porque no es tan fácil, Comandos del canal Mata Xbox. Pero está guapo, el Air Tractor. Está en las versiones, en el estándar, en el de para fulmigar, en de apagafuegos y con flotadores. Está muy chulo. En cuanto me lo aprenda un poco, lo traigo al canal. Está hecho por Carenado y Asobo. Pues Animal Dog, el Flight Simulator 2024 lo he estado jugando algunos días con lo que pasa que mi equipo está muy limitado, entonces le tengo que bajar mucho los ajustes. Sí, el 2024 lo tengo que bajar mucho de ajustes y no disfruto mucho. Con el equipo que tengo no disfruto mucho. Tendría que comprarme un equipo nuevo. Mi canal principal HTTPS. Lo único que uso el 2024 es el modo carrera. Que me hago un roleo ahí. Me monto mis películas. Vale, llegamos al punto de espera. Vamos a parar aquí.
Vale, ponemos mezcla rica. Portátil Gaming Acteuman 15, processador Intel Core i7 9750, Ponemos estrobos. CPU 260 GHz, 16 GB, Fill pump on. Nvidia Germany Force GTX Y luego pondré 1650. las de aterrizaje. Ahora el transponder en modo alt. Ahí. Vale, vamos a contactar con torre. GZU2KXQ9WCE. Viento 238, 4 nudos, salida oeste, aprobado, tiene autorización. Vale, venga, pues vámonos. Vamos a alinearnos. Mi canal secundario. Venga, me hace unos lagueos. Tengo unas ganas de comprarme un equipo nuevo, pero todavía no puedo. Me tengo que conformar con lo que tengo. A ver que no venga nadie por ahí. Ay. Así. Pues menos mal que no me he pasado. Ay, ¿qué ha pasado? Vale, servicios ATC finalizados. Vale, ya está. Mira, fíjate tú lo que hemos triunfado. Vale, luces de aterrizaje, taxi apagada. Y vamos a meterle caña. Vale, nos vamos para arriba. Vamos bajando un poquito, trimamos un poquito para abajo. Ay, que si no se nos cae la velocidad. Vale, por ahí. Vale, quitamos el punto de flag. Vale, podemos subir un poco más. Vale, y viramos a nuestra derecha. Se congela la imagen. Se congeló. Sí, es que a ratos se para. Incluso en mi juego, se me está parando. Vale, más o menos nos estabilizamos por aquí. Y vámonos ahora hacia oeste. Esto vendría a ser la salida. Viento en cola. 90 grados. Sí, me va ahí a tortazos, vamos. Vale, aquí hay que bajar un poquito más. Tenemos que bajar. Vale, dejadme que mire en Little Map si voy por el pasillo. Vale, sí, voy por el pasillo. Voy a preparar el heading. Que esto lo hubiese podido preparar en tierra. Vale, por ahí. Voy a poner piloto automático. Y no tendré que estar continuamente
primando heading y ponemos altitud. Màquina voy a sanar que tengas buen vuelo, bonita ruta. Vale, muchas gracias, Animal Dog. Pues yo tengo para una horita, Tengo para una horita por aquí. Hasta que llegue a Mallorca. Vamos un poquito más hacia oeste. 1000 pies sobre el nivel del mar. Palma de Mallorca, condicions Unió dels Emirats Àrabs, Fairuita, temperatura off 84. Aquí, para abajo. Islandia, Blue from a 500 pies. 2 mph, 3 km a Candy Current Humidity, Islandia 59. Vale, una forma para no perdernos para ir a buscar Capdepera es sintonizar el BOR. No abuses tu empa. Para mí no me va a hacer falta. Aparte tengo aquí la línea magenta, que puedo seguir la línea magenta y no me va a hacer falta. Pero bueno, es una opción. Se sintoniza el BOR, entonces no te pierdes. Vale, voy a revisar. Vamos a ponerlos de RPM 2400 revoluciones. Todos los parámetros parece que están en verde. Bueno, Animal Dog, buen provecho si vas a cenar. Muy importante comer, beber. Por cierto, muchas gracias por el follow a Litos 1975. Muchas gracias por el follow. Bueno, fíjate el equipo que tengo, que a mí también me gustaba el Farming 25, que lo he terminado por desinstalar porque me pasa como el Flight Simulator 2024, que tengo que bajar mucho los ajustes de gráficos y no paso gusto. Entonces lo he desinstalado, he vuelto a instalar el Farming 22 y si acaso hago directos de Farming 22. Algunos, tampoco voy a hacer muchos porque Farming 22 ya está muy pasado, pero alguno que otro cae. Y ahora que estoy de vacaciones, pues algún directo sí que voy a hacer del U-Boat. Voy a retomar U-Boat y voy a continuar con las misiones. Y también me he instalado el Fernbus, que para hacer alguna partidita también me la voy a hacer, y hacer algún directo de Fernbus. Voy a subir un poquito más, que se me ha bajado las revoluciones. Vale, por ahí. Que si no perdemos velocidad. Una ruta para hacer así en visual es salir de Son Bonet, hacer un toma y despegue en San Luis o en Menorca y volver a Son Bonet. Bueno, hemos pasado por la playa de Son Boix. Ahí, ¿cómo se dice? Aquí, playa de Son Boix. Vale, Son Boix. Ya hemos pasado. Aquí se tendría que notificar también que hemos alcanzado este punto. Vale, ya tenemos que virar a izquierda. 5 segundos, 4, 3. Vamos a iniciar. Vamos virando. Vale, no tanto. Pues ahora, para saber que vamos hacia Capdepera, podríamos sintonizar el BOR, pero bueno, aquí me voy guiando por la línea magenta y más o menos no perderla. Vale, yo creo que por aquí ya podríamos ascender a 3000 pies. Vale, 500 pies. Vamos a acelerar un poco más. Metemos mezcla. Tengo el NDB apagado. Ahí. Por si acaso. No creo que lo vaya a utilizar, pero bueno.
Las fill pump hay que apagarlas. Se me ha olvidado. Landing apagada, taxi apagada, navegación y estrobos encendida, más beacon. Tubo pitot no hace falta, con el calor que está haciendo no es necesario. Vale, y nivelamos en 3000. Vamos a regular un poquito la mezcla por aquí. Vale, vamos reduciendo un poquito la potencia, las RPM. Vamos a dejarlo en 2400. Y tenemos Mallorca ahí al frente. Esta ruta es bonita hacerla. Cruzar lo que es el trozo de mar y pasar a la otra isla. Vale, ya podemos preparar 1200 pies. Bueno, voy a dejar en 1500, bueno, 1300, venga. Y vamos descendiendo a 500 de vertical speed. Vale, aquí tenemos Cala Rayada, Cala Cuya, está también pegado, está aquí pegado. A ver si... no, ya no lo puedo levantar más. Y un poquito más para allá está Cantepera. Vale, dentro de nada vamos a virar a la derecha. Vale, hay turbulencias. Vamos a quitar potencia. Vale, hay que virar ahora hacia oeste. Vale, vamos a poner 1500. Vamos a virar un poco más. Aquí teníamos una montaña muy cerca. Vale, vamos a ir por esa parte de ahí. Vamos un poquito hacia el oeste. Vale, nivel aquí. Vale, vamos a pasar por esta parte de aquí, que es un poquito más baja. También hubiésemos podido ir costeando. Y también está guapo por ahí. Aquí, así se ve mejor. Vale, vamos ahora un poquito más hacia el oeste. Hemos pasado ya estas montañas de aquí. Por aquí está la ermita de Belén. Hay una montañita que se dice Belén. Muy guapa. Y la ermita también. Muy guapa. Muy pequeñita. El camino es muy estrecho. Para venir por aquí es muy estrecho. Vale, ahora sí que vamos a poner 1000 pies. Bajamos a 1000 pies sobre el nivel del mar. Bienvenido, crack Futuraman. Vamos a ver si vemos gente en la playa. La zona esta es muy guapa esto. Aunque con el simulador se ve guapo, pero en real también, es guapísima esta zona. Vale, empezamos a nivelar aquí a 1000 pies. Y vamos a ir costeando, vamos a ir por aquí por la playa. Y por aquí que tenemos, aquí hay un torrente, mira esto es un torrente que diría que es el de... ¿Cuál? Qué rápido lo iba a decir. Torrent de Neborges. Torrent de Neborges, no, el de Son Real. Torrent de Son Real, porque justo ahora esto de aquí, esto vendría a ser Campicafort. Sí, porque Son Serra de Marina lo habremos pasado, no me he dado cuenta. Esto debe ser Campicafort. Vamos a acelerar un poquito. A ver, la pena que con mi PC no puedo ponerlo los gráficos super guays.
El tema es que cuando me pueda comprar un equipo, igual sacan un Flight Simulator 30. Entonces me quedaré otra vez atrasado. Sí, sí, esto tiene que ser Campicafor, porque ahora lo que viene es la playa de Muro. Es esto de aquí, la playa de Muro. Y viene por aquí, todo esto ya es la zona de Alcudia. Esto también es muy guapo. Una playa aquí preciosa. Mira, aquí os estoy haciendo turismo de mi zona. Y llegamos al puerto de Alcudia. Aquí lo tenemos aquí delante, el puerto de Alcudia. Por aquí, en este istmo que hay por aquí, se lleva a Ucanada y a la ermita de la Victoria. También hay un campamento de la Victoria. Vale, ahora ya tenemos que virar a izquierda dentro de nada. Venga, vamos ahora rumbo 24. Vamos ahora hacia Inca. Vamos corrigiendo el rumbo. Ahora ya nos metemos por interior. Aquí a la derecha tenemos la Serra de Tramuntana. ¿Y qué metas tenemos en Son Bonet? Les Mata 192.030 ZAUTOB-RB01KT Cabot 2716 Q1009. Vale, tenemos un viento variable a un nudo, puedo aterrizar por la 2-3 tranquilamente. Temperatura 27 grados. QNH 1009, que lo voy a actualizar ahora, a ver si ya me lo coge. Oh. Sí, más o menos sí, está en 1009. Y vamos a cambiar de altitud. Vamos a ir a 1400. Vale, a 500 pies por minuto. Y vamos a acelerar un poquito. Y esta montañita de aquí, que es la del Puig de Santa Magdalena, que es la que está en... Aquí tenemos Inca. Y ahora vamos a pasar por Inca. Y aquí tenemos el punto de notificación. En el caso de que voléis en redes de vuelo, IVA o Batsim, si tenéis control o ¿cómo se dice? En Unicom notificáis que alcanzáis este punto. Vale, en Son Bonet vamos a hacer una aproximación directa. Vamos a bordear la localidad. Vamos a ir por fuera, no nos vamos a meter por dentro. Vale, y esta es Santa Magdalena, esta montañita de aquí. Aquí hay un mirador aquí, que desde aquí se ve toda la Sierra de Tramuntana, la bahía de Alcudia, la bahía de Pollensa. Espectacular. Vale, seguimos la autovía. Vamos a seguir la autovía que va hacia Palma. Vale, nos estamos acercando. Vamos a ver si tenemos sintonizada la aproximación. No. Lista de aeropuertos más cercanos. Son Bonet. Seleccionamos una pista. Pista 2-3. Anunciamos aterrizaje con parada total. Comunicamos posición. Ponemos luces de landing. Y vamos a reducir, quitar altitud. Vamos a ponernos a 1200. Vale, a 400 pies le basta. Vamos despacito. Vale, tenemos turbulencias. Esto se mueve. Bueno, a ver qué tal me va el aterrizaje, porque
Últimamente estaba haciendo los aterrizajes muy duros. Vamos reduciendo velocidad. Ponemos un punto de flap. Vamos a poner mezcla rica. Las fill pump on. Vale, anunciar tramo final en el 3. Vale, tenemos la pista delante. Vale, quitamos el piloto automático. Y vamos empezando a descender. Ponemos otro punto de flap. Vale, ya estamos a 500 pies. AGL. Seguimos descendiendo. Vamos a anunciar tramo final. Vale, otro punto de flap. Vale, vamos bien. Vale, cortamos potencia. Uf. He tocado duro. He cortado potencia demasiado pronto. Vale, flaps arriba. He cortado potencia demasiado pronto. Qué hostión que le he dado. Vale, paro aquí. En el estacionamiento. Anunciamos pista libre. Seleccionar una pista para despegar. No, ya pues ya está, cerramos. Quitamos fill pump. Strobos también. Quitamos landing. Ponemos cruces de taxi. Transponder lo ponemos en standby. Y vamos a rodar hasta parking. No tengo ni idea de cómo se quita la alarma esta, Pero vamos, que este modelo de Cessna está bien simulado, que si le pegas un castañazo, pues pasa esto, que te salta una alarma, que ha habido daño estructural. Vale, pues aparcamos por aquí. Vale, quieto aquí. Freno estacionamiento, quitamos las luces de taxi. Vamos a apagar el ADF. Transponder apagado. Eso también. Esto también. Ahora se ha apagado la alarma. Vale, ya podemos quitar la aviónica. Y alternadora. Giramos la llave. Ahí. Apagada beacon, navegación, batería apagada. Y listo. Bueno chicos, hemos llegado a Son Bonet. Ha sido la toma dura. A ver qué me ha puesto aquí. Wow. Sí. No ha sido de su agrado. Vamos a ver. FC Airlines. Vale, cerramos. Vale, esto cerrado.
Bueno, pues chicos, pues aquí lo vamos dejando. Primera etapa de la vuelta a VFR a España. Un poquito desastre el aterrizaje. Pero bueno, esperemos que es la siguiente etapa. La siguiente etapa que haga será de Son Bonet a Ibiza. ¿No? Iremos a la otra isla. Y bueno, esperemos que el aterrizaje sea más suave. Venga, nos vamos despidiendo y un saludo bien fuerte. Muchas gracias por el follow a Litos 1975. Venga, un saludo y nos vemos. Chao.